Ahorita mismo, en algún lugar del mundo, alguien está abriendo un paquete de fideos instantáneos. Le echa agua caliente, espera 3 minutos y ya, listo para comer. 3 minutos. Para algo que técnicamente es pasta. Porque si tú agarras espagueti normal y lo metes al agua hirviendo, necesitas 12, 15 minutos. Entonces, ¿qué está pasando dentro de esa bolsita? ¿Cómo logran que algo que debería tardarse un cuarto de hora esté listo antes de que termine tu canción favorita? La respuesta tiene que ver con un accidente de cocina, una máquina que trabaja a 200 grados y un proceso industrial que muy poca gente conoce. Hoy te voy a llevar adentro de la fábrica, y te prometo que la próxima vez que abras un paquete de Maruchan, lo vas a ver completamente diferente. Sección 2. Contexto. El tamaño de este negocio antes de meternos a la fábrica, déjame decirte algo que probablemente no sabías. En el mundo se consumen más de 100.000 millones de porciones de fideos instantáneos al año. 100.000 millones al año. Eso es como si cada persona en el planeta comiera más de 12 porciones cada año. México está entre los 5 países que más los consumen en todo el mundo. Y tiene sentido, ¿no? Son baratos, rápidos, y tienen ese sabor que de alguna manera siempre funciona. Pero lo que muy poca gente sabe es que detrás de ese paquete de 8 pesos hay un proceso de manufactura que tomó décadas perfeccionar. Y todo empezó con un señor japonés que tenía hambre y una sartén de aceite caliente. Sección 3. La historia. El accidente que lo cambió todo. Estamos en Japón 1958. Japón acaba de salir de la Segunda Guerra Mundial. Hay escasez de comida. Hay millones de personas que necesitan comer rápido y barato. Un hombre llamado Momofuku Ando lleva meses intentando resolver ese problema. Quiere crear un alimento que cualquier persona pueda preparar en casa sin equipo especial, sin habilidades de cocina. Algo que dure meses sin echarse a perder. Y un día, mientras su esposa estaba friendo tempura en la cocina, lo ve. Ella sumergía la masa en aceite hirviendo. El aceite deshidrataba la masa rápidamente, la dejaba crujiente pero con miles de pequeños poros microscópicos por dentro, y Ando se preguntó, ¿qué pasa si hago lo mismo con fideos ya cocidos? Lo intentó. Coció los fideos, los sumergió en aceite a alta temperatura y los deshidrató completamente. Cuando le echó agua caliente, los fideos se rehidrataron en minutos. Los poros que había dejado el aceite actuaban como canales, absorbiendo el agua de forma casi instantánea. Ese accidente de observación es exactamente por qué tus fideos están listos en 3 minutos. Y ese proceso, refinado durante décadas, es lo que se hace hoy en fábricas que producen millones de paquetes al día. Sección 4. Dentro de la fábrica. Paso 1. La masa bien. Entremos a la fábrica. Todo empieza con harina de trigo. Harina de muy alta calidad, con un nivel específico de proteína que determina la textura del fideo. Si la proteína es muy baja, el fideo se rompe. Si es muy alta, queda duro. El balance importa. A esa harina le añaden agua alcalina, no agua normal, agua con carbonato de sodio o carbonato de potasio. Esa agua alcalina es lo que le da a los fideos instantáneos ese color amarillo ligero y esa textura elástica que los distingue de la pasta italiana. En algunas recetas también se agrega sal y en algunas marcas, huevo en polvo. Pero el ingrediente secreto real es la proporción exacta entre la harina y el agua alcalina. Esa proporción cada marca la guarda como uno de sus mayores secretos. La mezcla entra a una amasadora industrial, no es una amasadora como la de tu cocina. Estamos hablando de máquinas que generan toneladas de presión, que trabajan la masa durante varios minutos hasta que queda completamente homogénea, sin grumos, sin burbujas de aire. Cuando la masa está lista, se pasa por rodillos de laminado. Rodillos de acero que van aplanando la masa hasta dejarla en una lámina delgada y uniforme. Dependiendo del tipo de fideo, esa lámina tiene entre 1 y 2 milímetros de grosor. Esa lámina después pasa por unos rodillos con ranuras que la cortan en tiras largas. Ahí nacen los fideos, largos, húmedos, todavía crudos. Sección 5. Dentro de la fábrica. Paso 2. Vapor y corte. Aquí viene el paso que más gente no sabe que existe. Antes de freírlos o deshidratarlos, los fideos pasan por una cámara de vapor. Una cámara larga, a temperatura muy alta, donde los fideos se cocinan al vapor durante aproximadamente 2 minutos. ¿Por qué? Porque ese vapor gelatiniza el almidón. Técnicamente, transforma la estructura interna del fideo de una forma que va a ser crucial segundos después. El almidón pasa de ser gránulos rígidos a una red flexible y porosa, como una esponja microscópica. Después del vapor, los fideos pasan por una máquina de corte. Aquí los fideos largos se cortan a la medida exacta del molde donde van a terminar. Si es la versión en bolsa, se cortan en porciones sueltas. Si es la versión en vaso, se cortan y doblan para que encajen en el molde redondo. Ese doblado y encajado es automático. Una máquina toma los fideos cortados, los presiona dentro de moldes metálicos con forma de ladrillo o de círculo, y los prepara para el paso que va a definir todo. La fritura. Sección 6. Dentro de la fábrica. Paso 3. La fritura.
Este es el paso que responde tu pregunta. Los moldes llenos de fideos entran a un tanque de aceite a una temperatura de entre 140 y 160 grados centígrados, y ahí pasan aproximadamente 90 segundos. 90 segundos en aceite a esa temperatura hace dos cosas al mismo tiempo. 1. Elimina casi toda la humedad del fideo. De tener un 60% de agua, el fideo queda con menos del 3%. Está completamente deshidratado. 2. Ese aceite caliente deja millones de microporos en la estructura del almidón que ya había sido gelatinizado por el vapor. Cada lugar donde había agua ahora es un canal vacío y abierto. Es exactamente lo que descubrió Ando. El aceite no solo deshidrata, crea arquitectura microscópica, y esa arquitectura es la razón por la que cuando le echas agua caliente al fideo, el agua entra de inmediato por esos canales, rehidrata el almidón ya precocido, y en 3 minutos tienes exactamente la misma textura que tendría un fideo cocido normalmente en 15. No es magia, es física aplicada a escala industrial. Después de la fritura, los fideos salen del aceite y pasan por una zona de enfriamiento. Se enfrían con aire forzado para detener la cocción y solidificar la estructura porosa. Ya en ese punto el fideo está terminado. Sección 7. El sobre desabrizante. Ahora hablemos de lo que mucha gente considera la parte más importante del paquete, el polvo, ese sobrecito de condimento que huele a todo cuando lo abres. ¿Qué tiene adentro exactamente? Básicamente es una combinación de sal, glutamato monosódico, extractos de carne o pollo deshidratados, azúcar, especias en polvo y en algunos casos grasa de cerdo o res deshidratada. La proporción exacta varía por marca y por sabor. El glutamato monosódico, el famoso MSG, es lo que activa el quinto sabor, el umami. Ese sabor profundo y redondo que hace que la sopa sepa completa. No es dañino en las cantidades que se usan. Es el mismo compuesto que está naturalmente en el jitomate, en el queso parmesano, en los hongos. Lo interesante del sobrecito es que también está diseñado para disolverse instantáneamente en agua caliente. Los ingredientes están en un tamaño de partícula específico para que al primer contacto con el líquido se incorporen de manera uniforme. No quedan grumos de polvo flotando, todo calculado. En los vasos tipo Maruchan, además del polvo viene una bolsita separada de aceite condimentado. Ese aceite le da cuerpo al caldo y agrega grasa aromática que el polvo solo no puede dar. Sección 8. Embalaje y escala. Cuando el fideo ya está frío y el condimento está listo, entra la línea de empaque. En la versión de bolsa, una máquina toma el bloque de fideo, lo coloca sobre una lámina de plástico, agrega el sobrecito de condimento y sella el paquete con calor en menos de un segundo. Todo automático. En la versión en vaso, el proceso es diferente. El molde de fideo ya tiene la forma del vaso. Se saca del molde, se coloca directamente en el recipiente, se agregan los sobrecitos y se coloca la tapa de aluminio, sellada, numerada y lista. Una línea de producción moderna puede empacar entre 150 y 200 paquetes por minuto. Eso es más de 2 paquetes por segundo. Y una sola fábrica grande puede operar múltiples líneas al mismo tiempo. De ahí salen los 100.000 millones de porciones anuales que te mencioné al inicio. Dato adicional. Fideos no fritos antes de cerrar, hay algo que vale la pena mencionar. Desde los años 90 existe una versión diferente de fideo instantáneo que no usa fritura. En lugar de aceite caliente, usa aire caliente a alta temperatura. El proceso se llama deshidratación por aire forzado y reduce la grasa del fideo en más del 80% comparado con el método frito. Marcas como Nissin y algunas líneas premium de ramen instantáneo usan este método. El fideo queda más opaco, se cocina un poco más lento, generalmente entre 4 y 5 minutos, y tiene una textura ligeramente diferente. ¿Por qué no todos lo hacen así si es más saludable? Porque el proceso de fritura es más rápido, más barato, y da una vida útil mayor al producto. El aceite actúa también como conservador. Sección 10. Cierre y el llamada a la acción. Entonces, la próxima vez que abras un paquete de Maruchan o de Top Ramen, ya sabes que lo que tienes en la mano es el resultado de décadas de ingeniería de alimentos. Una masa de trigo con agua alcalina, cocida al vapor para gelatinizar el almidón, frita en aceite a 150 grados para crear microporos, deshidratada a menos del 3% de humedad y empacada a 2 unidades por segundo en alguna fábrica del mundo. Esos 3 minutos de cocción no son magia, son la consecuencia directa de toda esa arquitectura invisible. Y la próxima vez que alguien te diga que los fideos instantáneos son comida fácil, pues sí, son fáciles de preparar. Pero lo que hay detrás es cualquier cosa más simple. Si este video te sorprendió, suscríbete porque cada semana nos metemos adentro de las fábricas de las marcas que consumes todos los días. La semana que viene vamos a ver algo que comes casi a diario y que probablemente nunca te has preguntado cómo se hace. Ya te lo adelanto, es algo que tienes ahora mismo en tu cocina.